En esta sección vamos a hablar de las hipótesis. La hipótesis. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis, e incluso ninguna. La hipótesis no se indica de lo que estamos probando o buscando de probar, y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de preposiciones. Las hipótesis no son necesariamente verdaderas, no son afirmaciones, y el investigador al establecer su hipótesis no sabe si son o no verdaderas. Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en el conocimiento de algo organizado y sistematizado. Algunos ejemplos de hipótesis es la proximidad física, por ejemplo, entre los hogares de las parejas de novios está relacionada positivamente con la satisfacción sobre las relaciones entre ellos. Esta es una preposición que el investigador hace, pero no sabe si es que es verdadera o falsa. Esto lo va a encontrar dentro de su investigación. También, el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que en el de los no fumadores. Esto no lo sabemos al principio de la investigación, sino que a través de esta investigación vamos a conocer. En la sección del día de hoy vamos a hablar de variables. La variable es un concepto que varía. En la pregunta de investigación o hipótesis se habla de las variables y las relaciones entre ellas. Las variables son del tipo que varían en cantidad, intensidad o suma. Una variable debería tener dos o más valores. Por ejemplo, el género es una variable el que puede tomar dos valores o más, masculino o femenino. Estado civil es una variable que puede tomar varios valores, casado, soltero, divorciado o viudo. El tipo de crimen cometido puede tener también varios valores, como robo, robo a mano armada, asesinato, entre otros. El ingreso familiar, 0 a miles de dólares. La hipótesis, las preguntas y los objetivos. La hipótesis surgen de los objetivos y preguntas de investigación, una vez que son reevaluadas a raíz de la revisión de literatura. En este sentido, el masculino es un atributo de la variable de género. El grado de masculinidad es una variable, cuyos atributos podrían describir la intensidad o fuerza de un apego de conjunto de creencias en diferentes tipos de culturas. Casado es un atributo de la variable estado civil, pero ideas como los años de matrimonio o el grado de compromiso en el matrimonio son variables. Los tipos de variables. Nos vamos a centrar en una relación causal entre variables, es decir, que usualmente empezamos con un efecto y luego buscamos la causa. Las variables causa es la variable independiente y la variable que es el efecto o el resultado de la salida es la variable dependiente. La variable independiente es independiente de la causa anterior que se ha actuado sobre ella, mientras que la variable dependiente depende de la causa. No es fácil determinar si una variable es independiente o dependiente. Para esto, dos preguntas que nos pueden ayudar. Primero, ¿viene antes que otras variables en el tiempo? Y la segunda pregunta es que si es que dos variables ocurren al mismo tiempo, ¿tiene una variable el impacto en otra variable? Por ejemplo, las razones de un aumento de la tasa de criminalidad en Dallas, Texas, está relacionada con el fenómeno, que es la variable dependiente. Hay varios tipos de relaciones. La relación causal simple se requiere solo de una variable dependiente y otra variable independiente. Pudiera existir otro tipo de variable llamada variable interviniente y aparecen relaciones causales un poquito más complejas. Estas variables vienen entre la variable independiente y dependiente. Es capaz de ayudar a mostrar relaciones o mecanismos entre ellas. Por ejemplo, el sociólogo francés Émile Durkheim desarrolló una teoría del suicidio que especifica una relación causal entre el estado civil y la tasa de suicidio. Émile encontró evidencia que los casados son menos probables de cometer el suicidio que los solteros. El día de hoy vamos a hablar de la naturaleza de las hipótesis y las hipótesis. Como características generales de la hipótesis es que pueden ser testeadas, verificables o falseadas. Las hipótesis no son preguntas morales o éticas, no son bastante específicas ni tampoco generales, sino es la predicción de consecuencias. Es considerable valiosa incluso si es que es probada falsa. Como las características de estas, tenemos 5. Tienen al menos dos variables, expresan una causa o un efecto entre una relación de variables, pueden ser expresadas como una predicción o algo que se espera de un futuro, son lógicamente enlazadas a la pregunta de investigación y a una teoría y son falsificables, es decir, que podemos ser capaces de
probar en contra de la evidencia y ver si es que es verdadera o falsa una hipótesis. Las formas de las hipótesis. Las declarativas expresan la relación entre variables que los investigadores esperan que converjan. Por ejemplo, existe un incremento significativo en el consumo de un carro usando gasolina multiviscosa comparado con aquellos que usan gasolina monoviscosa. La segunda forma de hipótesis es negativa o falsa, que expresa la no existencia de variables, de relaciones entre variables experimentales. No necesariamente representa lo que el experimentador espera, pero a menudo es usado debido a calzar con técnicas estadísticas, muchas de las cuales tienen como objetivo medir la improbabilidad. Por ejemplo, el incremento del consumo de un carro usando petróleo no es significativa comparado con aquellos que usan petróleo monoviscoso. Las interrogativas. Esta es otra forma de hipótesis que bajo la forma de pregunta la hipótesis interroga acerca de las variables, las posibles posibilidades entre las variables experimentales. Más natural para los principiantes es esta forma de hipótesis y un ejemplo de esta es que existe algún incremento significativo entre el consumo de carros con gasolina multiviscosa y multiviscosa. Y entre los tipos de hipótesis también está la nula, que es el incremento en el consumo de un carro usando petróleo no es significativo comparado con aquellos que usan petróleo monoviscoso, es decir, estamos negando esta comparación. Y la interrogativa es, en modo de pregunta, de existe algún incremento significativo entre el consumo de carros con gasolina multiviscosa y monoviscosa. La validez de la hipótesis es según los resultados de los experimentos que demuestran la validez. Una hipótesis no debería ser necesariamente verdadera para ser válida. En la práctica, muchas hipótesis han sido validadas debido a que ellas prevén información significativa debido a sus resultados falsos.